Telerama Noticias presenta su segmento Entrevista. Siete de la mañana, 5 minutos. Aquí iniciamos el diálogo con nuestros invitados. Saludamos al ministro de Industrias y Productividad, Santiago León, que está con nosotros esta mañana. ¿Cómo le va, ministro? Buenos días. Muy bien, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Un cordial saludo a todos quienes nos están viendo en este momento. Bienvenido. Hay algunos temas, y qué bueno primero que nos haya aceptado este diálogo, ministro, porque siempre cuando va a haber un cambio de gobierno, lo que se busca de alguna u otra manera, ministro, es mantener una verdadera política de Estado. Yo no sé si en ese camino andan en el sentido de buscar el entendimiento, los acuerdos, saber hacia dónde queremos ir. Por supuesto, de hecho, recordemos que nosotros desde el Ministerio de Industrias el año pasado lanzamos lo que era la política industrial. Una política industrial contundente, con objetivos claros, crecimiento del PIB, reducción de brechas comerciales, generación de empleo, etcétera. Y es algo que desde el primer momento dijimos se va a transformar en una política de Estado. Y creo que así va a ser. El presidente electo ha sido muy claro, sobre todo en su actitud de acercamiento al sector empresarial. Tanto es así que el martes pasado, un día después de que oficializaron los resultados electorales, el martes pasado una de las primeras reuniones que tuvo fue justamente con el sector empresarial. Fue una reunión con aproximadamente 500 empresarios en el cual él fue muy claro en todas sus ideas hacia el sector productivo, que me gustaría rescatarlas, quizás claro, las más importantes. Primero, una apertura total al diálogo. Y eso es bueno. Eso es por supuesto, de hecho insisto, ¿no? Creo que dice mucho de su estilo del gobierno si una de las primeras cosas que hace es reunirse con el sector empresarial. Estamos conscientes que para lograr el desarrollo del país, más que nada en este momento actual, en estas condiciones, es fundamental la participación del sector privado. Es imposible pensar en el desarrollo, en el crecimiento, si el sector privado también no hace su parte. Y creo que ese trabajo en conjunto es fundamental. Y eso está dispuesto a hacerlo el presidente electo, lo ha dicho de manera muy clara y contundente, y por eso estas reuniones. Y ahí mensajes claves, como por ejemplo, lo dijo en reiteradas ocasiones, se va a mantener la dolarización, eso por un tema de estabilidad monetaria. Uno de los temas que preocupan, por ejemplo, es el cambio de impuestos, aumento. Él también ha sido muy claro, dice, no lo vamos a hacer, vamos a tratar de dar una previsibilidad al sector empresarial y sobre todo vamos a crear el Consejo Consultivo Tributario en donde vamos a poder analizar todos estos temas con la participación del sector empresarial. Él repite de manera reiterada y dice, nada para los empresarios sin los empresarios. ¿Qué quiere decir con esto? Es que las decisiones que obviamente afecten al sector empresarial se van a tomar en conjunto. Eso refleja entonces varios aspectos y empecemos por el tema de este diálogo con el sector empresarial. La pregunta, ministro, es ¿por qué no se hizo antes? Me refiero a estar ligados, yendo por el mismo camino juntos, el sector público y el sector privado, ¿y por qué recién ahora? No, yo no creo que sea un recién ahora, yo creo que... Le digo esto, ministro, y perdón que lo interrumpa, sí, por favor. El tema aquel que se tuvo que hacer una ley, ¿no?, de alianzas público-privadas para poder encaminarse juntos. Bueno, de hecho eso es un claro ejemplo de que ha habido una visión de trabajo en conjunto con el sector empresarial. Evidentemente, en algunas ocasiones, por algunos temas de decisiones políticas, el sector empresarial se ha sentido un poco relegado. Yo creo que no ha sido tan así. Hemos tratado de mantener un diálogo abierto, pero las cosas, digamos, por algún motivo, en algunas cosas no nos pusimos o no nos logramos poner de acuerdo. Okay. Sin embargo, también tenemos que considerar que ahora tenemos un presidente diferente, un presidente que tiene esa apertura quizás de una manera mucho más significativa, porque así él lo ha dicho. Creo que son personas diferentes, cada quien tendrá su estilo de gobierno, y el estilo de gobierno que está marcando este presidente electo ha sido una apertura absoluta y una participación del sector empresarial en la toma de decisiones que estén relacionadas al sector, a ese sector. Lo otro que se analizó o se mencionó en esa reunión con los empresarios es la dolarización. Y ahí hay también otro aspecto en el que hay que apuntalar el tema de la dolarización, porque no simplemente es decirlo, sino qué políticas hay que establecer para apuntalar la dolarización. Por supuesto, yo creo que, digamos, la gran mayoría de ecuatorianos dice tenemos que mantener la dolarización, pero también tenemos que estar conscientes de que todos tenemos que trabajar para aquello. ¿En qué sentido? Para mantener la dolarización, obviamente necesitamos exportar más, por ejemplo, necesitamos
divisas, que se mantenga un circulante monetario, es decir, el dólar dentro de la economía ecuatoriana. Y por ejemplo, ahí tenemos instrumentos que también los vamos a seguir potencializando. El acuerdo con la Unión Europea es un ejemplo de aquello. Tenemos que exportar y tenemos que aprovechar estos instrumentos. Pero esto no pasa de la noche a la mañana, no es que firmamos el acuerdo y ya con eso vamos a lograr el desarrollo y nos convertimos en un país del primer mundo. No, depende también de lo que hagamos desde el sector privado también. Justamente le comentaba al inicio antes de que inicie la entrevista que el día de ayer, y no solo ha sido el día de ayer, sino ya va por varios días, estamos haciendo seminarios de capacitación para los empresarios trabajando en conjunto, justamente explicándoles qué significa este acuerdo, hacia dónde vamos, cuáles son las potencialidades que hay en este acuerdo. Es un mercado de 500 millones de personas con alto poder adquisitivo y no solo eso, sino que además aprecia el modelo productivo del Ecuador. ¿Y a qué me refiero con el modelo productivo del Ecuador? Que somos un país que ama la vida y lo demuestra ¿cómo? Con respeto a la naturaleza, somos muy cuidadosos con el medio ambiente, exigentes con el sector empresarial que cuida, que respete las normas ambientales, que respete las normas laborales, el derecho del trabajador es irrenunciable, que no existan, por ejemplo, mano de obra infantil, etcétera. Y ese tipo de producción es apreciada por la Unión Europea y eso es algo que debemos aprovechar los ecuatorianos. Y por eso hemos venido trabajando en conjunto con el sector privado, levantando toda la oferta productiva que hay en el país, ver las potencialidades, darles un acompañamiento, qué certificaciones tienen que sacar, cómo mejoramos sus empaques, cómo se entra a estos mercados. Para eso también tenemos las oficinas de Proecuador, que está haciendo un trabajo en conjunto también para alcanzar este mercado. Ese, por ejemplo, es un mecanismo para mantener la dolarización, seguir exportando más. Obviamente tenemos que ser muy cuidadosos con la política comercial y en eso tenemos que colaborar todos. De hecho, cuando hemos dialogado aquí en este mismo set con el ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Casinere, lo tiene claro en la política que hay que establecer. Y la complementariedad que ustedes están haciendo como Ministerio de Industrias refleja que esa capacitación tiene que ir apuntalada también para que ellos entiendan que no solamente es que se firme el acuerdo y ya puedo ingresar con mi producto. No es así, ministro. No, hay que hacer un esfuerzo también, yo insisto. Privado, ¿eh? Sí, por supuesto. Pero con la ayuda también de ustedes como Proecuador que está haciendo esta campaña. De hecho, lo que nosotros estamos haciendo sobre todo en este momento es capacitaciones, como le decía, como usted también lo menciona, no es cuestión de que se firme el acuerdo y de repente ya alguien me va a venir a buscar y tocar la puerta y quiero tu producto. Las cosas no son así de sencillas. Hay que hacer un esfuerzo en innovación, mejorar mi producto, meterme a líneas como por ejemplo las orgánicas, que obviamente cuestan un poco más, pero el mercado paga su precio, el mercado europeo me refiero. Entonces es un esfuerzo en conjunto. Creo que el Estado ha generado las condiciones adecuadas, creo que en infraestructura estamos bien, me refiero a puertos, aeropuertos. En temas de tramitología, pongo un ejemplo, lo que hicimos a nivel de aduana es espectacular en temas de tramitología, podemos sacar los productos inmediatamente, todo es informático a través del sistema, no necesito ir a una ventanilla física, todo lo puedo hacer desde la computadora de mi oficina. Eso es muy importante para establecer este comercio exterior mucho más dinámico, pero la empresa privada también tiene que poner su parte, tiene que invertir, tiene que innovar, tiene que arriesgarse, mandar una muestra y obviamente con ese trabajo en conjunto es que van a salir las cosas adelante. ¿Y están las condiciones, ministro, frente a impuestos, frente a salvaguardas, para que el sector exportador privado pueda generar todo lo que se tenga que generar? Eso también es importante mencionar, porque a veces hay falta de conocimiento. Primero, empezar diciendo que, y eso fue una de las cosas que planteamos también en la ley de aduanas que logramos aprobar al finales del 2010, con el Código de la Producción. Hay regímenes aduaneros que me permiten exportar sin pagar un solo impuesto. Si es que yo voy a exportar, yo puedo hacer un régimen de instalación industrial en la cual puedo traer insumos, si necesito importar insumos, etcétera, no pago ni un solo impuesto en la medida que voy a exportar. En la medida que el producto se quede en el país, obviamente tengo que, lo que se denomina nacionalizar y pagar impuestos, producto, claro. Pero no pago ningún impuesto. Entonces eso de que a mí me afectan los impuestos, que no puedo exportar, no necesariamente es cierto. Por si yo sé, por eso, que la gente entienda, ¿no? Si es que yo utilizo esas herramientas legales que estoy mencionando, las que están en el Código de la Producción, y puedo importar sin pagar ningún solo impuesto. Además de eso, también hemos sido claros y hemos establecido que hay algunas cosas que revisar. Bueno, salvaguardas. Por ejemplo, en la tipo de salvaguardas, las salvaguardas ya empieza su desmonte. De hecho, el 1 de abril empezó ya un desmonte, eso se va a acabar en junio. Creo, ¿no? Sí, pero independientemente de eso, una de las cosas que nosotros también conversamos con el sector privado, porque decían las salvaguardas me están afectando el aparato productivo.
En algunos casos, y eso sí lo reconocemos, cuando se aplicaron las salvaguardas, como la salvaguarda se aplica a una partida arancelaria, en esa partida arancelaria pueden entrar muchos productos, unos en los cuales valía la pena ponerle salvaguarda porque o había producción nacional o no era un bien, digamos, indispensable para el sector productivo, pero podía pasar que en esa partida arancelaria también entra un bien en que sí estaba afectando. Entonces lo que hicimos como propuesta fue empezar a abrir las partidas, mediante la cual podíamos tener una política comercial mucho más ajustada y poner salvaguardas solo a lo que realmente había que ponerle salvaguarda y no a todos los productos. Son cosas que hemos también trabajado con el sector privado justamente para tener una política comercial mucho más ajustada. Pero insisto, yo creo que las condiciones están dadas, creo que tenemos un país mucho más preparado, lo decía en temas de tramitología, hemos reducido costos, por ejemplo, habían costos antes en el país como por ejemplo las verificadoras, nosotros sacamos las verificadoras y eso fue un ahorro de 70 millones de dólares al año al sector importador. Tenemos ahora gente mucho más capacitada, son 20.000 chicos que han recibido capacitación o estudios universitarios en el exterior becados por el gobierno. Eso hace que somos un país mucho más preparado en el talento humano también. Tenemos generación eléctrica, es decir, yo creo que el Ecuador en los últimos 10 años ha avanzado enormemente, tiene las condiciones necesarias y suficientes como para pensar en dar estos saltos agresivos de industrialización, de exportación y obviamente de desarrollo productivo que trae bienestar a todo el país. Reuniones como las que tuvo usted, ministro, junto con el presidente electo, Lenín Moreno, ¿se van a dar, se van a replicar en otras partes? Por supuesto, tanto es así que el presidente electo ha dicho vamos a crear el Consejo Consultivo Tributario. Eso es bueno. Por supuesto, porque ese Consejo Consultivo Tributario, que estará conformado no solo por representantes del sector público, sino también del sector privado, será un seno donde se tomen decisiones respecto al sector empresarial. De hecho, se están organizando otras reuniones, el presidente electo ha sido muy claro y ha manifestado que va a reunirse constantemente con el sector empresarial y evidentemente esto no solo se queda en una reunión de Guayaquil, esta reunión de Guayaquil fue la primera reunión, una reunión de arranque, pero se van a seguir manteniendo otras reuniones en otras ciudades del país donde justamente se pueda captar y se pueda recoger todas esas inquietudes, observaciones, propuestas que puedan venir del sector empresarial. Ahora, ¿cómo incentivamos al sector? Porque también, y se habla, y seguramente se habló en esa reunión, el tema de los impuestos. Y le digo a uno, ministro, el anticipo del impuesto a la renta. Yo creo que le preocupa eso al sector exportador también, o al sector privado en general. Bueno, es por un tema realmente de liquidez. Y si bien es cierto, yo creo que el anticipo del impuesto a la renta es una buena idea en sus términos conceptuales. Hay momentos en que la economía valdría la pena revisarlo, momentos en la economía en los cuales eso puede estar restando liquidez que afecte la operación de la empresa. Y como lo dijo el presidente electo, nada está escrito en piedra. Claro. Demuéstrenme que uno u otro impuesto está afectando al sector productivo y lo revisamos, no hay ningún problema. Tampoco vamos a caer en la demagogia de decir vamos a eliminar un montón de impuestos y de repente 3.000 millones de dólares menos al presupuesto del Estado y financiamos un montón de cosas que son importantísimas, sobre todo en el tema social, salud, educación, etcétera. Pero si hay impuestos que están afectando al sector privado, se los revisa y vamos viéndolo paulatinamente, es decir, vamos ajustando. Si hay que hacer un ajuste, vemos cómo ha reaccionado, si efectivamente es como parte del sector empresarial dice que si me bajan un poquito de impuesto acá, voy a crecer tanto, voy a vender mucho más, que van a recaudar mucho más. Bueno, vamos probando poco a poco, esa ha sido un poco la posición del presidente electo, lo cual me parece que es adecuado y si hay cosas que revisar, bueno, se las revisarán. Pero ese impuesto al anticipo, el anticipo al impuesto a la renta, ese yo creo que es el que más le genera preocupación al sector. Créame, ministro, no es que lo traslado porque suena nomás, es que resulta, es un impuesto realmente, ¿no? Sí, sobre todo es cuando yo al final del año no logro lo que claro, que cuando yo al final del año termino pagando en anticipo el impuesto a la renta más del impuesto a la renta que yo debería generar y eso es una preocupación válida. Sin embargo, es importante recordar a la ciudadanía que eso ya se corrigió en una reforma que se hizo el año pasado, mediante el cual se establece la devolución anual, no por causa mayor o por fuerza mayor o caso fortuito como estaba antes en la ley, sino que ya por cualquier razón, si yo al final del año no logra el objetivo que se planteó como empresa, ¿se le devuelve? Pago un anticipo del impuesto a la renta mayor al presuntivo que yo voy a haber pagado en mi industria, se me devuelve sin, digamos, sin mayor requerimiento, solo demostrar que efectivamente pagué mucho más en anticipo del impuesto a la renta. Eso ya fue corregido, pero insisto, si hay más cosas que ajustar, como por ejemplo una fórmula que se adapte a las condiciones económicas, porque claro, cuando estamos en buen crecimiento económico, el anticipo del impuesto a la renta no me afecta tanto, pero claro, que cuando estamos en condiciones económicas complicadas
que mis ventas se han disminuido, el anticipo del impuesto a la renta sí puede golpear mi liquidez y afectar mi operación. Esas cosas, por ejemplo, podemos revisar y creo que hay la apertura necesaria para hacerlo. Si hay esa apertura, también podría haber la apertura de ir, y yo creo que además que el IVA está en el 14%, pero que también en las próximas semanas tendrá que bajar a 12%, como estaba hace un año prácticamente. Por supuesto, en la ley de solidaridad se estableció que el incremento del 14% era solo de hasta un año. Y el presidente electo también ha sido claro en eso. Vamos a respetar eso, no vamos a mantener el IVA en el 14% y el IVA se va a disminuir al 12%. Eso también, digamos, teóricamente debería incrementar un poco más el movimiento empresarial. Porque no surtió efecto realmente haber subido el 14%, ¿no? En realidad, se recaudó menos, a eso me refiero. No, sí hubo una recaudación importante. Bueno, por la ley de solidaridad en general se recaudó hasta 1.200, 1.300 millones de dólares, si la memoria no me falla. Y obviamente dinero que efectivamente se necesitaba para la reconstrucción de Manabí. Son 2.400 millones de dólares que se ha asignado a la reconstrucción de Manabí. Creo que se lo ha hecho de una manera adecuada. Se ha actuado rápido, tanto es así que el apoyo al partido de gobierno de Manabí ha sido impresionante. Entonces creo que es una respuesta justamente a todo este trabajo que se ha hecho por estos hermanos que lastimosamente sufrieron este terremoto el 16 de abril, que obviamente lamentamos todos los ecuatorianos. ¿Está la hoja de ruta establecida entonces, ministro, para ir por ese camino como una verdadera política de Estado que esté señalado frente al gobierno que viene? Creo que sí, yo creo que las condiciones están dadas, las mesas están puestas, la mano está extendida para que todos trabajemos en conjunto. Yo insisto, creo que tenemos un país mucho más preparado que antes, tenemos un país con condiciones extraordinarias para realmente plantearse una meta de industrialización, de crecimiento, de desarrollo productivo agresivo, con metas contundentes, con una generación de empleo adecuado, una generación de empleo de calidad. Y es cuestión de un trabajo en conjunto. Creo que es el momento en que tanto el sector público como el sector privado nos sentemos en una sola mesa, nos pongamos de acuerdo en los temas fundamentales y vamos hacia adelante. Creo que es la manera de sacar al país adelante y construir el Ecuador que todos soñamos. Es bueno lo que usted señala, sentarse en una mesa, sector público y sector privado, porque así funciona el desarrollo de un país. Eso no es que el sector público lo pueda hacer solo, ni el sector privado lo pueda hacer solo. Si no van juntos, no salimos, ministro. Totalmente de acuerdo, y de hecho, de nuevo, ¿no? Los mensajes que está dando el presidente electo en la mesa que nos sentamos el día de la reunión con los empresarios, de las 5 personas que estábamos ahí, 2 personas eran representantes del sector empresarial. Eso nos demuestra esta clara apertura y esta decisión y posición de trabajar en conjunto. ¿Cómo los ven fuera del o en las otras partes del mundo del Ecuador? Bueno, creo que lo ven como un país, como lo decimos, una república de oportunidades. Tanto es así que la inversión sigue viniendo, lejos de lo que se pueda pensar. Solo con la ley de asociación público-privada ya se han firmado 4 contratos muy interesantes, son más de 2.500 millones en inversión. El día martes también en el Consejo de la Producción firmamos 4 nuevos contratos de inversión. Estos son 200 millones de dólares en inversión. El 70% normalmente de los contratos de inversión es inversión extranjera. Es porque se están viendo oportunidades. Y estamos desarrollando instrumentos. También es importante quizás mencionar, también en el Consejo de la Producción el día martes aprobamos una sede, la sede del Litoral, una zona especial de desarrollo económico que se desarrollará en la ESPOL. Eso va a ser un instrumento muy potente para el desarrollo productivo. ¿Por qué? Porque se junta a la academia, la ESPOL en este caso, con toda su oferta, sus centros de investigación, tiene 178 PhDs, y el sector empresarial que tiene necesidades de innovación y va a invertir. Ellos, la ESPOL, acorde a los estudios que han hecho, dice que fácilmente puede atraer 100 millones de dólares en inversión a esta zona especial de desarrollo económico. Esos son los instrumentos que se han venido desarrollando, que también fueron establecidos en el Código de la Producción, que nos va a ayudar justamente a este trabajo en conjunto, ya no solo sector privado y sector público, sino también la academia, pro desarrollo e innovación empresarial en el país. Le preguntaba esto porque los mensajes deben de ser claros frente al próximo gobierno. La estabilidad, la seguridad jurídica, si no el inversionista no viene, ministro. Bueno, la seguridad jurídica creo que primero se lo ha dicho claramente, vamos a pretender previsibilidad. Ese es el mensaje que tienen que dar, sí, ¿no? por supuesto, pero además para los inversionistas extranjeros que están viniendo, ¿dónde encuentran la seguridad jurídica? Justamente en el Código de la Producción se establece la posibilidad de firmar un contrato de inversión. Este contrato de inversión establece las reglas sumamente claras, estabilidad por lo menos durante 15 años, renovables por 15 años más, e incluso la posibilidad de un arbitraje internacional. En la ley de asociación público-privado, lo mismo. Hay también instrumentos de firma de contratos en el cual garantiza la estabilidad de todas las cosas concernientes al contrato, lo estabiliza durante la vida del contrato. Es decir,
existen instrumentos para lograr esa seguridad que hable el inversionista. Mire, el inversionista pide 3 cosas básicamente. ¿Cuáles son esas, ministro? Estabilidad monetaria, y el Ecuador la tiene y para eso hay que la dar el mensaje de dolarización. que fortalecer Por la supuesto, dolarización. y de hecho el presidente electo lo ha dicho en reiteradas ocasiones y de mil maneras. Así, pues, se va a mantener la dolarización y yo le creo. Segundo aspecto, obviamente estabilidad normativa. Existen los contratos existen los contratos de inversión que, insisto, dan ese tipo de estabilidad, incentivos 15 años, etcétera. Y el tercer elemento tiene que ver también con estabilidad política, porque obviamente nadie quiere estar en un país donde haya conmoción social, etcétera. Y eso también lo tenemos en el país, independientemente de lo que ha pasado en este capítulo de las elecciones, mire, eso ya es un capítulo cerrado desde mi punto de vista. Como usted no voy a tratar la política, pero existe estabilidad. Pero también esa estabilidad se requiere en reformas tributarias, que mantenga una política tributaria adecuada. Porque de lo contrario, si cada 6, 8 o un año le cambian el régimen tributario, el inversionista se aguanta. Bueno, insisto, en eso también el presidente electo ha sido bastante claro. Vamos a dar previsibilidad al sector empresarial. Creo que en los últimos 10 años hemos vivido transformaciones profundas. Y esas transformaciones profundas obviamente obligan a hacer cambios constantes. Desde la misma Constitución, recordemos, cambiamos la Constitución, luego de la Constitución vienen normas, reglamentos, etcétera, y esos cambios fueron necesarios. Pero hoy en día, en las condiciones que está actualmente el Ecuador, creo que ya podemos tener una previsibilidad, porque ya no va a ser necesario tantas transformaciones, tantos cambios. Y eso son una de las cosas que también se ha comprometido el presidente electo, a dar esa previsibilidad al sector empresarial. Así que insisto, las condiciones están dadas. Creo que la mesa está puesta para plantearnos este desarrollo productivo con estabilidad, con inversión extranjera, pero no solo inversión extranjera, porque la inversión extranjera es importante, por supuesto, son grandes inversiones, no solo por los recursos económicos que viene en la inversión extranjera, sino también, además, por toda la tecnología, el know-how, el conocimiento que viene con esa inversión. Pero también es importante la inversión de los ecuatorianos, del pequeño emprendedor, a quien también vamos a apoyar de manera importante, aquel pequeño empresario, aquel mediano empresario que quiera seguir invirtiendo, que quiera seguir creciendo en el país, para quienes también hay incentivos. Recordemos que si yo reinvierto mis utilidades, tengo una disminución en mi impuesto a la renta. Esos son incentivos interesantes para que no solo pensar en inversión extranjera, que insisto es importantísima y obviamente vamos a hacer todo el esfuerzo por seguirla trayendo, pero también es importante la inversión de los mismos ecuatorianos, que sigamos creyendo en el país y tenemos un país de oportunidades en los cuales nos permita crecer. ¿El impuesto a la salida de divisas? Insisto, como ha dicho el presidente electo, particularmente, y esto ya es una opinión muy personal, yo creo que el impuesto a la salida de divisas yo no lo tocaría por el momento, quizás sí dar incentivos al ingreso de divisas, eso es otra cosa, pero somos un país dolarizado, creo que la dolarización hay que cuidarla y una manera de cuidarla es justamente tratar de evitar la salida de divisas. Quizás una compensación, el impuesto de salida de divisas sería plantear un incentivo, un estímulo al ingreso de divisas que pueda compensar el impuesto a la salida de divisas, pero decir eliminemos el impuesto a la salida de divisas particularmente no creo que sea la mejor manera. Obviamente, insisto, el presidente electo obviamente tomará las decisiones que él considere convenientes para la economía del país. ¿Se queda en el ministerio o cumple su misión en este régimen? Bueno, yo siempre voy a estar donde él pueda aportar al sector productivo, como lo he venido haciendo en los últimos 10 años, desde que estuve en la aduana, obviamente tratando de ayudar al sector importador, al sector exportador, reduciendo los trámites, planteamos esta nueva ley, reducimos costos, tramitología, luego también es el Ministerio Coordinador de la Producción, planteando las bases para el cambio de la matriz productiva, trabajando en ese sentido, ventanilla única de comercio exterior también, ahora en el Ministerio de Industrias de la Política Industrial, así que donde hay un espacio donde yo pueda aportar al sector productivo, obviamente estaré gustoso de hacerlo, sin embargo, ya ese tipo de decisiones ya no dependen de uno, sino también del presidente electo. Ministro, agradecerle por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias al ministro Santiago León, ministro de Industrias y Productividad. Son las 7 de la mañana con 28 minutos. Es momento de hacer una pausa. Ya regresamos.